Esta es la polémica del día. Muy bien, la polémica de hoy se titula Luisa manda a la lona a Noboa. Sí, manda a la lona, o puedes decir banda a la lona. Manda a la lona. Manda a la lona Noboa. Y nos vamos a despapallar justamente en este tema con todo lo ocurrido anoche. Vamos a analizar ya para entrar en materia los argumentos de cada uno de los candidatos y otros pormenores de este esperado debate que, según lo que escuché ayer, fue, si no, el más visto en la historia nacional, y debe ser por la cantidad de transmisiones que hubo. Exactamente. Y vamos desde el inicio, ¿no? Porque hay que analizar aspectos que son muy importantes. Algo que fue muy evidente desde el inicio es que solo Luisa González estuvo acompañado por su candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz. Desde el inicio llegaron juntos, ¿no? Claro. Y incluso se subieron ahí a esa pequeña tarima que colocaron para que puedan dar su mensaje ante los medios de comunicación que estaban postados en el lugar. ¿Y por qué es importante eso? Porque demuestra que en la Revolución Ciudadana hay unidad, lo que no sucede en ADN, porque, por el contrario, Daniel Noboa escondió pues a su compañera de fórmula, a Verónica Abad, y prefirió ser acompañado por su esposa y también por su madre. Digamos que estuvo acompañado del grupo Noboa. También lo veo así. Y creo que también es importante porque definitivamente estamos cansados de las dinastías, ¿no? Dinastías de cuñados, dinastías de parientes, dinastías. Y esto no es una dinastía, sino es una elección. Entonces es un hecho político y eso me parece que lo manejaron bien desde el lado de Luisa González. Exactamente, sí. Más que todo que no sabemos dónde andaba la Vero Abad. En No alguna sé si parte ya del volvió mundo. del exterior, no sé. O a propósito le dijo, tú te quedas. Te apuesto que esta semana vuelve a hablar. Te apuesto, o sea, sí, pero, vamos $10. Pero tal vez la imagen de Mucho Verónica Abad en el debate, un evento que fue transmitido por todos los medios de comunicación, en redes sociales, a nivel nacional, internacional, tal vez sí le hacía daño la imagen de la Vero Abad a Noboa con tantas cantinfladas que ha dicho en estas últimas semanas, ¿no? Claro, y la idea es dar un mensaje concreto, pero si desde ahí, o sea, yo creo que las personas que piensan votar y respetando por Daniel Noboa, no están votando por un binomio, o no estarían votando en este caso por un binomio, sino únicamente por la figura del presidente. Lamentablemente esto no es así, se trata de una mancuerna, se trata de un binomio y cada uno tiene sus responsabilidades. Así es. Y bueno, ya entrando en materia del debate propiamente, recordemos que el eje económico fue el primero en ser abordado por los postores a la presidencia de la República. Así es, esto fue producto del sorteo y claro, tanto Luisa González de la Revolución Ciudadana como Daniel Noboa de la 4 y 35 de esta alianza plantearon ideas y los temas a tratar fueron en este orden: déficit fiscal, impuesto a la salida de divisas, que fue un tema que por ahí se coló. Algún rato quisieron hablar de petróleo, de sorprendedor Noboa con un tema de ahí, de un factor. La dolarización, que fue un tema al que quería evidentemente Noboa llevarle a Luisa González como un terreno. Y finalmente las afectaciones por el fenómeno del niño. Así es, y una de las ideas centrales de Luisa González fue atender el problema del déficit fiscal, trayendo al país una parte de las reservas internacionales que se convertirán en créditos blandos para pescadores, agricultores y la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Veamos el siguiente video que deja más claro esta propuesta. Querido pueblo ecuatoriano, en efecto hay un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué?
para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%, reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales, también el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera. El video, a ver, aquí hay algo que es importante, que es el desarrollo de una serie de acciones dentro de la lógica de lo público. O sea, no es solamente responder la pregunta, voy a inyectar tal cantidad de dinero y tal, y punto. Es devolverle la plata a los municipios, es estructurar esto con una lógica. Es decir, no es solo la idea, sino el envoltorio. Y yo creo que eso es importante. A veces no se percibe, pero el envoltorio es el desarrollo de una política pública basada en la equidad y en la atención oportuna a la ciudadanía. Así es, y por su parte, sobre las reservas, ¿no? Daniel Noboa, en cambio, él dijo que sería ese el plan Z, o sea, ya sí, el plan Z de su gobierno ya de última instancia, ¿no? Que eso es lo último a lo que él acudiría. Y el hijo de Alvarito Noboa también pataleó un poco, ¿no? Cuando se salió fuera del guión un poco, pero mejor veamos lo que dijo sobre el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Uh-huh. No hay evidencia absoluta de lo que dice la candidata González sobre que se beneficia a los grandes grupos. A quien sí beneficia es a la banca, el ISD. ¿Por qué? Porque imposibilita que venga la banca internacional, digamos con capital de costo del 3 y 4%, a prestarse aquí en el Ecuador, que inclusive sería un buen negocio para esos bancos internacionales venir acá y prestar al 6 y al 7. Lo que dice la candidata González del ISD, que era también su oferta de subir el ISD de nuevo, solo beneficia a los banqueros, solo beneficia a la banca nacional, que hoy en día cobran unos intereses imposibles de pagar para el ciudadano de a pie, imposible para un emprendedor que necesita capital semilla, imposible para un agricultor que necesita créditos a largo plazo. ¿Por qué este tema apareció, Chimi? Fue un poco imprevisto, ¿no? Definitivamente. Pero el asunto que está planteando Daniel Noboa, nosotros como Radio Pichincha hicimos una cosa que se llama un chequeo sobre la marcha, un fast-checking. Y lo que él dijo fue lo siguiente, podemos poner la imagen, querido Fer. Dijo que el impuesto a la salida de divisas solo beneficia a la banca pública, a la banca nacional, a la banca comercial. Nosotros hicimos la averiguación, pongamos la siguiente imagen, con el reconocido economista Juan Pablo Jaramillo. No le dijimos si es que tiene que darle la razón a uno a otro. Le dijimos la frase es esta, él también estaba viendo el debate, lógicamente. Le preguntamos qué piensas. Me dijo es falso. ¿Por qué? Porque los créditos externos están exonerados del impuesto a la salida de divisas, por lo cual esta no es una razón por la cual los bancos internacionales no vienen al país. Entonces cae una falacia, gracias Fer, porque quiere decir que no es que no viene una banca internacional a competir, el Paribas, no sé, algún banco de Cataluña, lo que tú quieras, a competir aquí porque tienen que pagar impuesto a la salida de divisas. Están exonerados de eso. Lo que pasa es que mucha gente prefiere que no vengan porque quiere mandar su plata fuera del país definitivamente, porque ahí está el negocio. Yo conozco a muchos ecuatorianos que mandan su plata periódicamente fuera del país porque esa es su forma de evitar que el caos político arrastre con sus inversiones. Así es, y el propósito de este fact-checking que realizamos acá, pues, es poner al descubierto ciertas imprecisiones o quizás también ciertas falsedades, ¿no? Porque Noboa decía que el ISD solo beneficia a la banca, y esto es totalmente falso, porque quienes más se benefician, aparte de la propia banca, son los grandes grupos empresariales, los grandes grupos exportadores, ¿no? Porque ellos son los que manejan grandes capitales y prefieren tener ese dinero en el exterior, incluso enviando a paraísos fiscales. Entonces esto de que solo la banca se beneficia, eso es falso. Es falso. Necesitamos un tema que definitivamente afecte a la situación económica nacional. Hay otros temas peor, la evasión, las exoneraciones tributarias. Esos temas sí son de millones y millones y millones de dólares. Pero bueno, luego ¿qué pasó? Hubo como una especie de
de combate, ahí sí realmente entre Luisa y Noboa, cuando habló del tema este diferencial petrolero y de demás, si es el Texas o es el Brent, que fue, digamos, como una isla, un tema aparte que no merece mención, pero luego de eso quiso llevarlo, porque también tuvo su estrategia Noboa, quiso llevarla a Luisa al tema tan repetitivo y cansino, que seguramente era el eje que él tenía en el tema económico, que era el de la desdolarización. Claro, ya era previsible que Daniel Noboa ponga en el tapete yo diría esta ya cantaleta, ¿no? De que quieren desdolarizar la economía ecuatoriana. Pero veamos cuál fue la respuesta de Luisa González ante Daniel Noboa. Primero, queridos ecuatorianos, ya no nos dejemos engañar. Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Usted, señor Noboa, viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa para pagos fuera del dólar. Entonces, ¿usted también pretende desdolarizar el Ecuador? Yo lo que voy a hacer es inyectar recursos en la economía, aumentar la productividad y la producción, todo lo que es la industria nacional, fortalecerla para sostener y... Entonces, resolvió ese tema. A ver, es un tema que se resuelve en el plano retórico. No hay ninguna amenaza. Maeva, Fer, amigos, Eddie y demás que están acá, sobre el tema de la dolarización, no hay ninguna. Entonces se resuelve y se insiste sobre ese tema, pero también ya es una cuestión de fe de la gente. O sea, nadie va a hacerse un harakiri, o sea, ni Noboa, ni González va a llegar ahí a decir un harakiri, vamos a volver a tal moneda. Por favor, nadie está para eso ahorita. Sí, exactamente, y más que todo la reflexión que también se puede plantear sobre esto es que la Revolución Ciudadana estuvo 10 años en el poder. Y estando en el poder, tranquilamente pudieron haberse bajado la dolarización y no lo hicieron. Claro. Entonces ahí se cae ese argumento que lo vienen planteando repetitivamente la derecha en las últimas elecciones. Entonces ya fue con esta y vamos sumando como la segunda mala, ¿no? de Noboa. Entonces dijo, tengo que llevarlo a un terreno más técnico, ya no un terreno político, digamos, de la desdolarización. Y quiso hablar acerca del tema del déficit de viviendas en el caso de la llegada del fenómeno del Niño, ¿ya? Entonces hizo un cálculo que confundió definitivamente el déficit general de viviendas en el país o de vivienda urgente en el país con el tema de las viviendas que podrían sí ser afectadas por el Niño. Luisa estuvo más acertada con sus conocimientos del asunto. Veamos la imagen, Luisa, fenómeno del Niño, querido Fer. Ahí está. La cifra era lo importante acá. O sea, aquí medimos la exactitud. Y lo que dijo Luisa es cierto, haciendo fast-checking. El déficit de viviendas que podrían ser afectadas por el fenómeno del Niño, efectivamente es, de acuerdo a cifras y datos técnicos, 225,000 y no 648,000 o 680,000, que él decía que era como un factor relativo, ¿no? Que era como siempre como un denominador, que por lo pronto va a hablar del tema. Así es, bueno, vamos al segundo eje que tiene que ver con la seguridad. Y en este eje yo diría que Luisa González le pegó tremendo gancho a Danielito, ¿no? Al consultarle si Bernardo Manzano, exministro de Agricultura de Lazo, fue directivo del grupo Noboa, ante lo cual pues a Daniel Noboa no le quedó otra que aceptar, ¿no? Cuéntamelo bien, que ese rato yo estaba todavía con los datos económicos. ¿Qué pasó? Antes de eso, para poner en contexto, Bernardo Manzano fue ministro de Agricultura de Guillermo Lazo, y el propio Bernardo Manzano en febrero pasado reconoció que él le entregó su carpeta para ser ministro, nada más y nada menos que a Rubén Cherres, este famoso personaje que fue asesinado el 30 de marzo pasado y que era el vínculo de la mafia albanesa con el gobierno, porque recordemos que Rubén Cherres es un gran amigo. Era un gran amigo, una persona de confianza de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República. Entonces, Luisa González le preguntó pues a Daniel Noboa si este exministro fue o no directivo del Grupo Noboa, y él tuvo que reconocer que sí, pero dijo que sí fue, pero antes de que yo nazca prácticamente. Se dijo, ¿no? Sí, tragó grueso y siguió. Exactamente, pero después como
como cuando alguien está ya ahogándose, Noboa quiso contraatacar y aseguró que el ex ministro de gobierno de Rafael Correa, José Serrano, él estuvo involucrado en narcotráfico, pero ahí le salió mal, mal. Pero mejor veamos este episodio de lo que estamos hablando. Vamos. Parte del crimen organizado, de la violencia viene de un crimen organizado, mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que existen ministros y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que tiene su gravedad, o sea, un reconocimiento de que este señor estuvo involucrado con el Grupo Noboa y tiene un prontuariado este señor alrededor del tema que tiene que explicarle a la justicia. En todo caso, de esto también hicimos un fast-checking. Sí, por supuesto, y aquí también hubo una contradicción de Daniel Noboa, porque él, en el contraataque, dice José Serrano estuvo involucrado en narcotráfico, y luego dice, pero hay que averiguar en cuál de los gobiernos pasados estuvo. Si él no sabe, entonces, ¿cómo hace esa aseveración? Ya, pero aquí está la imagen que tú señalabas sobre el fact-checking posterior que hicimos, ¿no? A ver. Dice, José Serrano estuvo involucrado en narcotráfico, el que lo dice es Daniel Noboa. Falso. Esto lo calificamos como falso. ¿Por qué es falso? Es falso porque el exministro Serrano no registra ningún juicio por narcotráfico en el sistema judicial. Así es, hemos revisado, luego de estas declaraciones anoche mismo, revisamos todo el sistema de la Fiscalía para ver si es que Serrano tiene alguna denuncia, si es que alguna vez fue denunciado, por lo menos no había nada. También revisamos en el sistema del Consejo de la Judicatura y tampoco encontramos ningún juicio sobre narcotráfico. Entonces, pero eso no es todo, ¿no? Porque luego, un tanto indignado, el propio José Serrano le respondió bien bonito, bien lindo a Noboa a través de su cuenta de la red social X. Le dio, como dicen por ahí, tremenda arrastrada. Ciudadanas y ciudadanos, el joven Daniel Noboa, pero viejo político Daniel Noboa, me ha mencionado, me ha injuriado, me ha calumniado, señalando que pude haber tenido o tengo algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Realmente se nota su desesperación, se nota esa ansiedad y ese afán que tiene por el poder. Afán que tiene por el poder, por supuesto, para seguir destruyendo al Ecuador, como lo está ordenando su socio, su aliado, Guillermo Lasso. Socio y aliado no solamente en las estructuras del poder político, socio y aliado también en el lavado de dinero de las estructuras criminales como la mafia albanesa. No, señor Noboa, no se equivoque. Bernardo Manzano es su colega y compañero de trabajo en la Corporación Noboa. Bernardo Manzano es su íntimo amigo, tanto es así que fue uno de los afortunados, entre comillas, que celebró en su penthouse en los altos del Banco Litoral, que al igual que el Banco de Guayaquil, a decir de un oficial de la policía, tendrían vínculos con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Ahí celebraron su paso a la segunda vuelta con Bernardo Manzano. Bernardo Manzano, funcionario de sus haciendas, Ya, bueno, este video es más extenso, Sí. pero... ¿Cuánto dura? Como 4 o 5 minutos, pero, ¿no? bueno, en honor al Hoy tiempo, hemos visto lo sacamos esencial. la parte inicial, porque posteriormente José Serrano exhibe una condecoración que hace algunos años, cuando fue ministro, una condecoración, un reconocimiento que le otorgó nada más y nada menos que la DEA,
¿no? Entonces, con eso se desbarata el argumento de Daniel Noboa. Además que con el check-in que tú hiciste, deja claro que lo que está diciendo Luisa González sobre Bernardo Manzano tiene un peso en lo documentativo, en las investigaciones, mucho mayor que simplemente una forma de salirse del problema que fue utilizando, en este caso, a Pepe Serrano para ver si por ahí puede salirse, ¿no? Así es, y bueno, y continuando con este eje de seguridad, pues Noboa también insistió en esta propuesta, ¿no?, de instalar cárceles, barcazas. Él dijo para aislar a las personas privadas de libertad más peligrosas. Pero también hicimos una revisión de qué tan factible es esto, ¿no? Es un tema que ha repetido en varias ocasiones Daniel Noboa. Veamos esta imagen, querido Fer, que dice por ahí sobre el tema de las cárceles, ¿ya? Dice, eje seguridad. ¿Qué dijo Daniel Noboa? Crearé un sistema transitorio de cárceles, barcazas, para aislar a la población violenta. Lo voy a repetir, crearé un sistema transitorio de cárceles, muy amable, para aislar a la población violenta. ¿Por qué es discutible, Chimi? Bueno, porque a criterio de un experto, en este caso el general Luis Altamirano, excomandante del ejército, esto es sumamente complicado, porque no es que, él decía, no es que hay barcazas en arriendo, hay listas, pues diga, a ver, alquíleme una y le pongo en el mar. El general Altamirano dice que esto debe fabricarse, construirse, y tardaría, pero así por lo menos un año. En lo que toma el gobierno. Exactamente, y además que imagínate una plataforma, una cárcel en el mar, esto también decía Luis Altamirano, requiere pues de una logística bastante compleja, como es agua potable, energía eléctrica, combustible, además de plataformas de seguridad para la vigilancia, o sea, es prácticamente inaplicable. Totalmente, y bueno, y además los mares allá europeos de pronto pueden tener estas condiciones o los brazos de mar y llegadas a ciertas ciudades, pero aquí en el Pacífico, o sea, los mares son picados, o sea, realmente no sé qué sentido tiene esto. Tú sabes de saber, tuvimos una cárcel en la isla Isabela, tiempo atrás, ahí durante al inicio del siglo XX, y llevaban a los presos más. Hay varias novelas alrededor del tema y libros de historia que tratan sobre ese asunto, y justamente las dificultades logísticas hicieron que ese tema quede ahí. Y eso que estamos hablando de tierra, de una tierra, isla, no es lo mismo que en el mar. Exactamente. Es prácticamente imposible. Ya, y brevemente, también Noboa planteó la creación de una agencia de inteligencia única, ¿no?, que responda a la presidencia de la República. O sea, suena lindo, ¿no? Suena lindo, ¿no? O sea, prácticamente para sorprendernos, va a crear una agencia de inteligencia única que responda a la presidencia, pero eso ya existe, ¿no? O sea que no está planteando, está vendiendo alguna cosa así. O sea, esto ya existe. Dice, eje seguridad. ¿Qué dijo Daniel Noboa? Crearé una agencia de inteligencia que responda al presidente. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, porque ya existe el CIES, que es ¿qué es el CIES? El Centro de Inteligencia Estratégica, ya. Y este organismo responde a la presidencia de la República, al Ejecutivo. Y por más señas, pues el presidente de la República le nombró, quien dirige el CIES es mi coronel Fausto Cobo. Ahora. Entonces ya hay este organismo de inteligencia que responde al Ejecutivo, y Daniel Noboa dice que va a crear un organismo de inteligencia que responda a la presidencia de la República. Ahora, aquí hay dos cosas o las dos se mezclan. O sea, la una es que desconocimiento de que este organismo ya existe y a lo mejor lo plantea descubrir el agua tibia, como siempre dicen. O lo otro es que realmente quiere hacer otro organismo con esas mismas funciones y quizás hasta el mismo nombre. Pero, ¿qué piensas tú? ¿O es la mezcla de las dos? ¿Quiere hacer otro? Pero tendría que acabar con el uno, qué sé yo, o sea, mira que tiene 19 meses y se mete en este tipo de Honduras. Bueno, yo creo que él andaba medio despistado, medio perdido, entonces planteó eso, que suena bonito, ¿no? Pero, ¿cómo va a sonar bonito si es algo que ya existe? O sea... Ya, pero es que la mayoría de la gente tal vez no entiende bien qué es el CIES, entonces de pronto puede creer que es algo nuevo. ¿Ya? Bueno, pues hasta ahí entonces llegó este tema de la seguridad. No me deja un buen sabor de boca sobre el tema de qué hacer con tanto problema de violencia en el país. Exactamente. Oye, pero por aquí veo que me he saltado un video.
¿Cuál te antes de saltas? pasar al tema político, así que pilas ahí, Fer. ¿Sobre Fito? Sí, exactamente, porque mira, Noboa le preguntó a Luisa González si va a poner mano dura contra las bandas, contra los líderes de las bandas delincuenciales organizadas, ¿no? Y Luisa le dijo, pero lógico, pues si fue la Revolución Ciudadana la que a su momento detuvo a Fito, a JR y a todo, y ahora en los gobiernos posteriores que han quedado en libertad, pues. Pero mejor miremos y escuchemos lo que dijo Luisa González. Era necesario. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país. Totalmente, eso faltaba, ¿no? Porque realmente tú ya puedes ver las ciudades abandonadas, los sectores comerciales cada vez menos comerciales y el miedo tan instalado dentro ya de nuestras rutinas. O sea, ya nadie sale ya tan de noche, todo tanto cuidado, el miedo al otro, ¿no? Al que viene por ahí. Qué sé yo, ese es un tema tan urgente y es tan difícil de abarcar que bueno que por lo menos hayan mencionado estas estrategias. Así es, ahora sí vamos con el eje político, dale mi querido Chano. Vamos con el tema político. En la política, Noboa propuso enviar proyectos de ley económicos cada mes y realizar una consulta popular en los primeros 100 días. Mi madre. Oye, esto Sí que tiene una vergüenza porque al punto de que esto fue criticado en una de las repreguntas por la propia moderadora del debate, me refiero a la periodista Ruth del Salto, quien incluso consideró que esto era derroche de dinero y además que logísticamente no te da esto, ¿no? Pero a ver, lo comentamos luego. Primero, miremos y escuchemos lo que propuso Daniel Noboa y también la intervención de la propia moderadora del debate. Haciendo una consulta popular en los primeros 90 días, cada 2 años. Los ecuatorianos estamos yendo a consultas o al referéndum en 18 años, 10 consultas que le han costado al Estado 112.5 millones de dólares. ¿No le parece a usted que esto es un gasto innecesario, tal cual se ha dado, poco eficaz? Y por favor, plantéeme 2 preguntas específicas ahorita que irían en su consulta popular. Adelante, candidato, en 1 minuto. Bueno, la primera, ¿está de acuerdo con un sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿usted está de acuerdo con agilizar el proceso de acción de las Fuerzas Armadas cuando existe una amenaza terrorista en territorio ecuatoriano? Creo que con esas 2 preguntas es suficiente. ¿Y sobre la eficacia? Más caro que una consulta es las decenas de miles de muertes, es la desolación de la familia. ¿Usted cree en la consulta popular? Fervientemente. Es la desolación de la familia ecuatoriana y también la falta de productividad y de orden y seguridad en el Ecuador. Le dice un pueblo que ha ido ya este año, que todavía no termina 2 veces a las urnas, que le va a dar una consulta popular a los primeros 100 días. Entonces, gracias, nos van a dar una consulta popular, qué amable, qué elegante, mi presidente. No es así. Y sobre todo, los costos, como bien le planteó Ruth del Salto, y sobre todo, que no termina siendo un elemento técnico, sino que termina siendo un manifiesto político. Por supuesto, porque los tiempos no te dan, pues. Definitivamente los tiempos no te dan, porque si tú revisas el Código de la Democracia, solo la convocatoria se hace 90 días antes, ¿no? Mira, comparemos con estas elecciones anticipadas por la muerte cruzada que declaró Guillermo Noboa, el presidente de la República. Guillermo Lazo.
Guillermo Noboa. Que dije Guillermo Noboa, chuta, yo también ya estoy medio perdido con Entendemos, el candidato. Quizás acabas de dar en el clavo, mi querido Chino. A ver, bueno, te decía que las elecciones anticipadas por la muerte cruzada, y justamente la Constitución establece que haya una transición de 6 meses por lo menos para que se pueda realizar estas elecciones anticipadas, y aún así el Consejo Nacional Electoral estuvo en apuros. Acuérdate que incluso hubo problemas en el voto en el exterior. Es complicado, no puedes hacer una consulta popular en los primeros 90 días. O sea, no es ejecutable eso. Y me pareció que le cogió en frío también Rudel Salto, diciéndole cuáles son las preguntas. Que la primera medio que la saca, ¿no? Con jurados para distintos tipos penales, bueno, ya es una pregunta que suena técnica, digamos. Pero la siguiente ya nos han preguntado 80,000 veces. ¿Están de acuerdo que las Fuerzas Armadas intervengan en casos de terrorismo, de absoluta problemática nacional, confrontación por temas de seguridad? 80,000 veces. Y eso ya consultó también Guillermo Lasso en la consulta popular de febrero. Y ahora cada pasado, vez que vemos a los militares ahí actuando en las calles, nos han preguntado, ¿ganaría el sí en la consulta? Nada de eso. Son temas que finalmente quedan dentro de la órbita de trabajo de ejecución del propio presidente de la República. ¿Ya? Y si están consultando eso, es un acto político. Una consulta es un acto político, venga. Y él lo que quiere es ver su respaldo, tener nuevamente ahí un cheque en blanco y empezar a trabajar con eso. Eso es todo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, avancemos. También en medio de las réplicas contra porque réplicas saltaban, también, ¿no? sí, a veces volvían al tema, ¿no? Rul del Salto, saltaban. Ajá, entonces mira, algo que también llamó la atención es que Daniel Noboa aseguró que el grupo Noboa no ha exportado ni una sola caja de banano a Rusia. Sí, algo que no se apega realmente a la verdad, porque... Bueno, es discutible, o sea, discutible. Nosotros hablamos con un experto ayer, que es Pablo Dávalos, y dijimos, oye, ¿qué dices de este tema? Mira, luego de la guerra de Ucrania y Rusia bajaron las exportaciones, eso es evidentemente. Fueron tiempos, además, que coinciden con algún momento importante también de la pandemia. Pero los bananeros ecuatorianos evidentemente envían fruta a Rusia, y entre ellos está el grupo Noboa, que no haya sido su mercado fuerte, que no haya sido su destino de llegada, su destino más fuerte puede ser, pero evidentemente dentro del marco de un empresario o de un grupo, enviar fruta a un país como Rusia, que te pidan fruta, que va a decir, no, yo no envío allá, porque el otro día me preguntaron en el debate y yo dije que no, entonces ya no voy a enviar fruta ya. No, esto es así. Los negocios son negocios, te piden fruta acá, la envías, pues nada más. Y ellos que tienen básicamente todo el holding, tienen la comercialización, tienen los barcos, tienen el transporte, tienen todo listo, ¿qué va a decir que no? Claro, por supuesto, y hay que recordar que Rusia es uno de los principales compradores de banano ecuatoriano, pues, y que incluso se recuperó el mercado ruso, porque recordemos que se eliminaron, y en el propio gobierno de Lasso se eliminaron ciertos aranceles que se grababa a esta fruta hasta septiembre de 2022, y en ese sentido, pues, luego de una leve caída, obviamente, luego las ventas de banano se incrementaron y se recuperaron. Claro. Entonces, me dio una respuesta política para un tema que seguramente dentro de la misma bananera se trata como un tema comercial. O sea, ya más allá de eso, le dio una respuesta política. Extraño esta parte del debate, pero bueno, digamos que con esto se cierra la parte política, hemos pasado por la parte económica, llegamos a la parte política, y claro, los desniveles no varían, o sea, básicamente tenemos una candidata que enfrente estas situaciones con lecturas de la realidad desde el punto de vista de la administración pública, y un candidato que busca sacársela, o sea, que busca simplemente que no le digan más, que no mostrarse nervioso, no mostrarse como sorprendido de un poco de toda esta situación, y tratando de ser brillante, digamos, que le salga una gran idea por ahí debajo de la chistera, cosa que no ocurrió hasta ahorita. Así es, y bueno, vamos finalmente con el último eje referente al tema social, y luego un par de reacciones, y también analizaremos el papel de los medios de comunicación, ¿no? Ya les vamos a contar. A mí este tema es el que más me interesa, yo creo que a todos, ¿no? Entonces creo que vale la pena detallar, y perdóname aquí, el modelo que escogí para contarte esta historia, porque es básicamente resumiendo algunas propuestas que dijo Luisa González. Dijo lo siguiente: en los primeros 100 días
se dotará, habrá abastecimiento del cuadro básico de medicamentos en los hospitales públicos del Ecuador, medicina, y se contratarán 2.000 médicos adicionales con énfasis en salud mental. Fue la única en poner el tema en escena de la salud mental. Me parece importante. ¿Qué más dijo? ¿Tú te acuerdas que al principio Noboa también saludó a un médico que le había atendido una emergencia de salud que había tenido y demás? Esto fue la respuesta de Noboa frente a la situación que dijo días atrás de la mafia enquistada al interior de los gremios médicos y demás. Pues mira esa fue la respuesta de Noboa, no habló a hablar más del tema. En cambio, Luisa dijo lo siguiente: vamos a dar 20.000 nombramientos definitivos de personal de salud y también 60 millones de dólares para atender la desnutrición crónica infantil que se financiarán con la subejecución presupuestaria, es decir, te da el cómo. Muy bien, tema salud, tema educación y tema seguridad. Se van a declarar zonas seguras a centros educativos, se van a instalar cámaras de videovigilancia en los centros, en las escuelas de todo el país. Y también se restituye desayuno escolar, uniformes y útiles. ¿Ya? Hasta ahí un poco los cambios que se van a dar en este tema. En el tema presupuestario nuevamente, se va a devolver presupuesto de 180 millones de dólares para aumentar en 90.000 los cupos en las universidades y la implementación, esto lo charlamos también el día de hoy, del ciclo inicial universitario como medida alternativa al examen de ingreso. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que todos los estudiantes entran a una universidad y se quedan en este SIU para ver si efectivamente la carrera que están escogiendo, que han optado, va a ser la carrera que van a sacar provecho, pero cuando de pronto descubren que su vocación o su deseo va por otro lado, por un cambio importante, no pierden esa condición de estudiantes universitarios, sino que van simplemente a otra facultad. Así es. Entonces, miremos y escuchemos esta propuesta de la candidata Luisa González. Por supuesto, lo primero es hacer que salga el gobierno de Lasso, que ha repartido por votos en la asamblea los hospitales, las instituciones. Los ecuatorianos lo saben, lo han tenido que vivir. Vamos a abastecer los hospitales. Ya mi país sabe lo que es tener derechos a la salud, sabe lo que es ir a un hospital y encontrar medicinas. Voy a volver a abastecer los hospitales y la corrupción se va a combatir. Primero, que se vaya un gobierno corrupto y segundo, poniendo gente capaz, gente con conocimiento y con una presidenta de la República que estará recorriendo cada rincón de la patria y escuchando sus necesidades y haciendo que se respete nuestro derecho, queridos ecuatorianos, a la salud, a la vida. Por supuesto. Bien, y también aquí habló del tema de corrupción, o sea, y en esto ella está muy segura que el énfasis de la supervisión directa y también apoyada ahora con elementos georreferenciales, con tecnología, va a impedir o va a luchar directamente contra ese flagelo que hemos tenido en hospitales de la corrupción. ¿Tú te acuerdas de todo el caso Salcedo, el caso venta de medicinas, donde estuvo muy involucrado el gobierno de Lenín Moreno? Así es, pero ahora miremos y escuchemos lo que planteó Noboa sobre la educación, ¿no? Así es. Debemos empezar con un concepto básico que es el presupuesto por estudiante. No podemos tener la desigualdad que tenemos hoy en día. Hoy en día un estudiante de la UPS en Santa Elena, un estudiante en Esmeraldas, un estudiante en la Amazonía obtiene menos inversión por estudiante que un estudiante pues, de la Universidad Central o la Universidad de Guayaquil. Eso no puede ocurrir en un país donde todos somos ecuatorianos y todos tenemos los mismos derechos constitucionales a la educación pública gratuita. Primero vamos a empezar así, dándole la misma inversión para todos los estudiantes a nivel nacional. Declarar Internet como un servicio básico y darle las herramientas y darle la infraestructura necesaria para la educación de nuestros niños, así mismo como la educación superior. Que exista la opción también de carreras telemáticas, sistemas duales y también escuelas técnicas para que nosotros podamos darle la educación a cada uno de los jóvenes que aplican a un cupo universitario, sin la necesidad de un preuniversitario.
lo cual vuelve prohibitivo para algunos, pues continuar, y al mismo tiempo terminamos quitándole oportunidades a muchos de nuestros jóvenes. Los centros de desarrollo de carrera, lo cual sería esencial en cada institución pública educativa. Bien, pues él habla de que todos los estudiantes, suena bonito, ¿no? Todos tienen que recibir idéntico presupuesto, sin importar de qué provincia seas. Todo muy bien, pero no es cierto, pues. Veamos esta imagen que se llama Discutible Noboa, querido Fer, porque ahí lo que pasa es lo siguiente. Las universidades, los institutos superiores y demás se rigen por el Consejo de Educación Superior, CES. Ellos cuentan con una fórmula de distribución de recursos. Esto no es que vamos a darle al uno 100, al otro también 100 y al último también 100, porque si no la plata no alcanza. Pues. Tiene que tener una fórmula de distribución de ese recurso a partir del número de estudiantes que están en cada uno de estos centros de estudio de universidades y también de la calidad de la educación que ahí se da en estos determinados sitios. Por ejemplo, si tienes un sitio como ICANN, que a lo mejor fortalece todo el tema de la investigación y trabaja con capacidades instaladas, trabaja con profesores locales y trabaja también preservando el patrimonio natural, incentivando el trabajo local, va a recibir muchísimo más presupuesto que una universidad que simplemente es una franquicia, a lo mejor de una marca internacional y que trabaja a lo mejor vía virtual. O sea, no le puedes dar el mismo presupuesto a ICANN, que acabo de poner ejemplo, o a Yachay, que a una universidad por internet, o las de garaje, ni se diga. Así es, y luego Daniel Noboa también se lanzó una buena perla, ¿no? Porque dijo referente al avión presidencial, el Falcón, ¿no? Ah, sí. Él dijo que una hora de vuelo cuesta lo mismo que una carrera universitaria. Que no es definitivamente fue una comparación totalmente descabellada. Sí, aquí ¿no? Comparó suspiros con fritada, digámoslo así coloquialmente. Porque, claro, o sea, él quiso decir que una hora del vuelo Falcon debe haber tenido el cálculo más actual, vale entre $5,000 y $6,000, ¿ya? Y eso dijo, bueno, es más o menos lo que puede hacer una comparación. Pero él no dijo, y ahí viene lo chistoso de todo esto, que va a dejar de usar el avión. Él dijo que va a priorizar el uso del avión y que va a ir él solo. ¿Y acaso eso le reduce el costo también? Para nada. Primeramente eso. Y segundo, todo esto es muy discutible. O sea, ¿cuánto gasta un estudiante de la Universidad Central Maeva? ¿Cuánto gasta tus padres en tu educación y demás, por más que no tengan que pagar matrícula, inscripción, pensión? Tienen que pagar en alimentación, tienen que pagar transporte, tienen que pagar útiles, tienen que pagar las farras, tienen que pagar todo esto de un estudiante universitario. ¿Y eso cómo calculas? Pues, ¿cómo puedes hacer una fórmula segura sobre ese cálculo? Entonces, no da. Entonces, por eso le hemos puesto discutible. Exactamente. Bueno, y ahora brevemente vamos con un par de reacciones, ¿no? Una de ellas fue del expresidente Lenín Moreno, que anda escondido ahí, refugiado en Paraguay, ¿no? ¿Qué estará haciendo? No lo sabemos. La ¿no? maldad. Pero apareció Lenín Moreno a querer ayudarle a Daniel Noboa. Esto es de hoy, ¿no? Y a despotricar en contra de Rafael Correa, en contra de la revolución ciudadana, ¿no? Así que veamos lo que dijo, ¿no? Lenín Moreno y luego lo comentamos. De que nunca fui de la gallada de Rafael Correa y de ser incómodo para él, porque tenía un pensamiento libertario, libre. Ellos fueron a Suiza en el 2016 a suplicarme que sea candidato para supuestamente defender a los compañeros de la venganza de los enemigos políticos, de esa venganza entre comillas. Para ese entonces yo había decidido retirarme definitivamente de la vida política activa. Sin embargo, vi ese momento algo importante, la oportunidad de corregir el rumbo de Ecuador. Por eso apenas posesionado lo hice: libertad, institucionalidad, diálogo, no injerencia en las otras funciones del Estado, respeto a los derechos humanos, cese de las persecuciones políticas, restablecimiento de las relaciones internacionales con quienes siempre habíamos tenido mayor afinidad, salida de la UNASUR, salida del ALBA, transparencia en las cuentas públicas, moderación del endeudamiento público, respeto a la libertad de expresión como nunca antes. A ver, chuta que héroe, oye. O sea, se enfrentó, nos vendió una idea, pero él quiso que se convenzan de algo, pero él venía con el interés de salvar a la patria y lo logró, y lo hizo. Entonces,
a mí me parece que acaba de pintarse de propia boca lo que es un traidor, porque él aceptó un plan de gobierno simplemente con la intención de venir a hacer otra cosa acá. O sea, todo el país confió y escuchó de él que tenía fe en ese plan de gobierno, que tenía fe en esa estructura política, pero hoy está diciendo que venía con la intención de ser el salvador de la patria. Así es, y recordemos que lo único que hizo fue apoderarse de todos los organismos de control, de la justicia, a través del famoso Trujillato. Pero bueno, Yo como un arroz con huevo ese es y no me otro pasa tema absolutamente nada. para discutirlo en otra ocasión. Y tenemos otra reacción, ¿no? Tenemos otra reacción respecto al análisis. Veamos lo que dijo el analista Ricaute. El guagua alcalde, dice. El guagua alcalde alrededor del tema. Solito le dijo cojudo al Noboa. Vamos a ver. Daniel Noboa un poco perdido, lento, que eso, lo que te voy a decir es significativo. No es tan malo. Y voy a usar palabras un poco duras, pero se le vio un poco cojudo, un poco perdido, ¿no? Y en política, el ser medio cojudo es importante, porque se le ve que habla de manera distinta a los políticos tradicionales. O sea, para ganar elecciones, ser cojudo es importante, porque se le ve diferente, porque se ve distinto a los políticos tradicionales. Cuando un político exhibe muchos datos, se le ve muy fluido, habla con soltura, la gente dice se parece a los políticos tradicionales, me parece que es un poco hipócrita, me está mintiendo, dudo de él. Entonces, eso de que Luna estuvo más fluida, mucho más concentrada, mucho más certera en las respuestas y en las propuestas, no tiene tampoco ninguna significación. Por el otro lado, un poco perdido, medio cojudón, puede resultar hasta más importante porque se le ve distinto y diferente. Entonces, no es... Yo dudo mucho de estos análisis por malos. O sea, porque finalmente, si tú tomas esa... Entonces, ¿para qué analizamos? Pues, si mientras más mediocre es mejor, ¿para qué nos ponemos a hacer programas? ¿Para qué nos ponemos a pensar? ¿Para qué nos podemos analizar? De una vez ya seamos mediocres del todo y estamos bien con el resto, ¿no? ¡Vivan los mediocres! No, y además que aquí hay una contradicción del propio guagua alcalde, ¿no? Y de otros analistas, porque se contradicen con lo que opinaban en la primera vuelta. ¿Qué opinaba Stewart? Porque ahí decían que en cambio el que sobresalió fue Daniel Noboa. Ah, porque inteligente. Sí, porque estuvo un poco más solvente. Ahora que le va mal, dicen lo contrario, que no importa que haya sido cojudo, como él lo califica, ¿no? Pero esto es parte también ya de la, digamos, del mensaje que quieren posicionar, y bueno, no alcanzamos a analizar lo de los medios de comunicación, pero coincidían con Ricaurte, ¿no? De que el debate ahora ya no tenía ninguna trascendencia, que da igual si alguien ganó, no ganó, que no va a tener ninguna incidencia. Pero quedémonos nomás hasta las 6:30, ¿qué van a hacer más tarde ustedes? Verán, están 2.810 usuarios. Ah, mira. Si ustedes desean que nos quedemos media hora más, subamos este rato a 3.000 y nos quedamos aquí este ratito. Si no, ya cada quien se va a su casa, vamos rápido en el Marín Comité del Pueblo y ya nos vamos. Pero si subimos hasta los 3.000 este rato, nos hacemos, tenemos un minuto, ¿qué más, Chimi, que te cuentes? A ver, abuelito, sí, tenemos programa. Sí, ya, no. ¿Tenemos programa? Solito vos planificando. Ahí, oye. Tenemos que continuar mañana. Está alhaja seguir conversando de ¿Pero por qué mañana? Después del programa seguimos hablando. Bueno, nos vamos, queridos amigos, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, eso lo queríamos contarles y continuaremos mañana a las 17 horas. Gracias por su amable y numerosa sintonía, ¿no? Claro. Nos vemos, mi querido Chano. Hasta mañana. 2.832, gracias. Chao, amigos.